Como introducción, podemos empezar diciendo que la saliva no solo transporta nutrientes y anticuerpos, sino que también contiene proteínas antimicrobianas, enzimas y compuestos que modulan la adhesión y el crecimiento de los microorganismos. Además, participa activamente en la formación de la película adquirida, que es una capa proteica que recubre las superficies dentales y sirve como sustrato inicial para la colonización bacteriana. Entender la composición y las funciones de la saliva es clave para comprender cómo se mantiene el ecosistema de la cavidad oral y cómo los desequilibrios en él pueden favorecer el desarrollo de enfermedades como son la caries dental, la periodontitis o las infecciones oportunistas. La saliva. La saliva es un líquido viscoso producido dentro de la boca por las glándulas salivales. Estas son las glándulas mayores y las glándulas menores. Entre las glándulas mayores tenemos las parótidas. Estas vierten saliva por el conducto de Steno cerca de los premolares y molares superiores. Y las submaxilares y sublinguales lo hacen por el conducto de Wharton en la parte anterior del piso de la boca cerca de los incisivos inferiores. Las glándulas menores se encuentran distribuidas en diferentes partes de la boca, como en el paladar y la úvula, el pliegue glosofaríngeo, los labios, las mejillas y la lengua. Y estas son las glándulas labiales, las glándulas palatinas, las glándulas bucales y las glándulas linguales. Antes de hablar de la saliva mixta, les quiero hablar sobre la saliva glandular. Esta es la que se encuentra en los conductos de las glándulas y esta es estéril. Al momento de que ella es depositada en la boca, se combina con otros componentes y se convierte en saliva mixta. Estos componentes pueden ser el líquido gingival, los restos de comida, microorganismos, especialmente en la lengua. Células muertas de la mucosa oral y si tenemos pacientes con enfermedad periodontal, también contienen entonces componentes de líquido crevicular gingival. Ahora voy a hablarles sobre la producción diaria de saliva. Esta es de 1 a 1,5 litros por día. En reposo puede ser de 0,25 a 0,35 mililitros por minuto. Cuando se tiene un estímulo, como en el momento de comer o en la masticación, puede llegar hasta 1,5 mililitros por minuto. Hay importantes diferencias entre la composición de la saliva glandular, que fue la que le expliqué antes, la saliva mixta, cuando está en reposo y cuando está estimulada. Estas diferencias pueden ocurrir entre individuos o inclusive entre el mismo sujeto. Eh, y estas van a variar dependiendo de diferentes factores como el tipo de alimentación, la higiene oral y enfermedades glandulares, inclusive hasta la deshidratación. La composición de la saliva. La saliva está compuesta de 99,5% de agua y tiene un pH que oscila entre 6,5 y 7,5 y en ella se encuentran diluidas diferentes sustancias como electrolitos, por ejemplo, calcio, amoníaco, bicarbonato, fosfato, sodio y potasio. También podemos encontrar proteínas y péptidos. Entre la saliva existen más de 3.400 proteínas. Entre ellas, la más abundante está la amilasa salival, las proteínas ricas en prolina, cistatinas, mucinas, inmunoglobulina A, estaretinas, anhidrasa carbónica, histatinas y lisocimas. Todas ellas son fuente de nutrientes para los microorganismos orales. La amilasa salival es la proteína más abundante en la saliva. Su función principal es la digestión de los carbohidratos. Las proteínas ricas en lisocima es el segundo componente de proteínas más abundantes en la saliva, cerca del 20 al 30%. Las histatinas son pequeños péptidos que cumplen funciones antibacterianas y antifúngicas. Las mucinas son un grupo de proteínas que contribuyen en la prevención de patógenos oportunistas. Y las inmunoglobulinas A secretoras se encuentran en grandes cantidades en la saliva y su función principal es neutralizar los factores de virulencia bacteriana. Bien, yo les voy a hablar sobre las funciones de la saliva
Esta es esencial para la digestión, la protección de los dientes y la defensa contra infecciones. Esta es producida por las glándulas salivales, como se explicó anteriormente, y ayuda a formar el bolo alimenticio, facilita la deglución y permite percibir sabores. Entonces aquí tenemos 4 puntos que juntos son la función de la saliva: digestión y lubricación, protección dental, defensa antibacteriana y regulación de la microbiota oral y la regulación del pH. Bien, como primer punto de las funciones de la saliva tenemos la digestión y lubricación. Primero tenemos que facilita la formación del bolo alimenticio, ablandando y lubricando los alimentos para una deglución eficiente. Y también tenemos que contribuyen a la percepción del sabor de la comida. Esto gracias a las moléculas sápidas, ya que en la saliva se disuelven los alimentos y estas moléculas son las que nos permiten, a partir de las papilas gustativas, percibir los sabores, los distintos tipos de sabores. Como segunda función de la saliva tenemos la protección dental. Esta forma una película salivar, como podemos ver en la primera imagen, que se ve la saliva como azul, y esto regula la remineralización y desmineralización, que es lo que vemos en la segunda imagen. Vemos cómo en la remineralización el calcio y el fosfato entran al diente por medio de la saliva. Y la desmineralización se produce por los ácidos, en donde el calcio y el fosfato se dejan o salen del diente. Como siguiente función tenemos la defensa antibacteriana y la regulación de la microbiota oral. Este se subdivide en 3 puntos: las mucinas aglutinan, que son bacterias que lubrican los tejidos; las proteínas ricas en prolina, que favorecen la adhesión de la bacteria de forma controlada; y por último la amilasa, que participa en la digestión y modula la interacción con las bacterias. Por último tenemos la función de la regulación del pH. Esta se encarga de neutralizar los ácidos y amortigua las sustancias tóxicas producidas por las bacterias. Esto protegiendo en contra de una erosión dental, como por ejemplo, como podemos ver en la imagen. Ok, yo le voy a hablar sobre los factores que pueden afectar el flujo salival. La función salival puede tener consecuencias importantes dentro del ecosistema oral. Esto ocasiona un aumento en la incidencia de ciertas patologías orales como la caries dental, enfermedades periodontales, la gingivitis, erosiones, la candidiasis, entre otras patologías orales. Y esto puede afectar la calidad de vida de la persona en el habla, en el gusto y en la ingestión de alimentos. Las difusiones salivales se dividen en dos: la hipersalivación, que es el aumento del flujo de la saliva. Existe una alteración en la deglución o una incontinencia labial que determina que el individuo acumule la saliva y no la pueda deglutirla vertiéndola hacia el exterior. Tenemos la hiposalivación, que es lo contrario, que consiste en la reducción del flujo de la saliva, y esta se divide en 3: en la xerectomía, que es la alteración sugestiva del flujo salival. Tenemos la hiposalivación, que es la reducción del flujo de la saliva, y la otra es la alteración en la composición de la saliva. La xerectomía más que nada se da en las personas mayores, en los ancianos, ya que las glándulas salivales ocurre una disminución y no producen pues mucha saliva. Ok, la hipersalivación, tenemos los trastornos originados. Les voy a mencionar algunos, que es la descamación de los labios, el querelitis, la fatiga muscular al degluir el exceso de saliva. También están las causas de difusión salival, que es la alteración o cambios de dientes, por ejemplo, en las prótesis dentales o piezas faltantes, etc. El tabaquismo, enfermedades orofaringeas, el estrés, entre otras causas que pueden afectar la salivación, la difusión de salivación. Ok, la hiposalivación, les voy a mencionar los trastornos
originados. Tenemos lo que es la caries dental, enfermedad periodontal, la gingivitis, halitosis, candidiasis oral, entre otros trastornos. Tenemos también las funciones deterioradas que se pueden ver afectadas como el habla, el gusto, la digestión, la deglución y la masticación, entre otras funciones. Las causas de la disfunción salival por hiposalivación, les voy a mencionar algunas. Tenemos la deshidratación, la disfunción de las glándulas salivales que se puede afectar más en los adultos mayores, como lo que es la xerestomía, como habíamos mencionado anteriormente, que es boca seca. Tenemos también otras causas como la radioterapia, los fármacos como los anticonceptivos, antidepresivos, que pueden verse afectadas pues, en la difusión salival. Bueno, vamos a hablar de cómo puede ser la saliva un indicativo del estado de la salud bucal. Comenzando que relacionado a la enfermedad periodontal, pues tenemos lo que viene siendo niveles salivales de interleucina 1 beta, metaloproteinasa de matriz tipo 8 y factor de necrosis tumoral, alfa. La interleucina 1 beta, pues es una citocina proinflamatoria que es producida por el sistema inmune. En la saliva también tenemos niveles de metaloproteinasa de matriz tipo 8, que es una enzima que se encarga pues, de degradar el colágeno, que es el componente esencial para nuestras encías y nuestros ligamentos periodontales. También tenemos lo que viene siendo el factor de necrosis tumoral alfa, que es otra citocina proinflamatoria, pues que también promueve lo que viene siendo la resorción, o sea que sería la destrucción de los tejidos. Como indicativo del estado de salud bucal, pues tenemos también lo que viene siendo la saliva con bajo pH, que tiene poca capacidad buffer y menor contenido de minerales, lo que causa una reducción de calcio y fosfato que compromete la remineralización, dando paso a la caries dental. Como siguiente indicativo del estado de salud bucal tenemos lo que viene siendo las proteínas tumorales y ARN mensajero detectado en la saliva, biomarcadores de interleucina 8, que como ya mencionamos es una citocina proinflamatoria, y CD44, que es una proteína de adhesión celular que ayuda a las células a comunicarse entre sí y con su entorno. También tenemos lo que vienen siendo defensinas que han sido detectadas en la saliva, y todos estos indicadores nos llevan a la detección del cáncer oral. Otro indicativo del estado de salud bucal, pues tenemos los trastornos sistémicos reflejados en la saliva, como la diabetes, que en la saliva se va a detectar una mayor glucosa, el estrés, un mayor nivel de cortisol en la saliva, y la deshidratación, pues el flujo salival va a ser mucho menor. Como conclusión, podemos decir que la saliva es un fluido esencial para el mantenimiento de la salud bucal y sistemática, compuesto principalmente por agua en un 99,5%. Su producción y composición pueden verse alteradas por factores como la edad, medicamentos, enfermedades glandulares y hábitos como el de la higiene. Estas alteraciones aumentan el riesgo de patologías bucales como la caries atípica, enfermedad periodontal y la candidiasis, además de afectar la calidad de vida al dificultar funciones básicas como son la masticación, la deglución y el habla. Como conclusión, Ok, como introducción, la caries dental es una enfermedad bucal más prevalente a nivel global. Está asociada a la formación de la biofilm por microorganismos como el Streptococcus mutans. Este artículo científico se basa en terapias de probióticos en la prevención de caries. Se realizó un experimento en laboratorios in vitro y también como en animales vivos. Y estaremos pues más adelante hablándoles sobre los resultados de la metodología que se utilizó más adelante. El artículo que escogimos se llama Efectos preventivos
de los probióticos sobre las caries dental in vitro, o sea, en laboratorio, e in vivo, con experimentos en seres vivos. Bien, modelo de caries de rata y procedimientos generales. Como primer punto tenemos la preparación de los animales. Los animales utilizados fueron 20 ratas macho libres de patógenos específicos de 3 semanas de edad. Segundo punto sería las condiciones de alojamiento. Un ciclo de luz, oscuridad de 12 horas, acceso libre a agua y a comida, una temperatura de 20 a 26 grados Celsius y una humedad relativa de 40 a 70%. Como el segundo punto tenemos los grupos experimentales, o sea, estas 20 ratas se dividieron en 4 grupos de 5 cada una. Tenemos el primer grupo, que sería el grupo normal o N, que tiene una dieta estándar y con una inducción de caries, sin una inducción de caries ni tratamiento. El grupo 2 sería el grupo control de caries o grupo C, inducción de caries más una dieta alta en azúcar sin probiótico. Tercer grupo sería el grupo probiótico o grupo P, que tendría una inducción de caries más un tratamiento con probióticos de 1 mililitro de mezcla probiótica. Y por último tendríamos el grupo 4 o grupo antagonista, grupo A, con un tratamiento simultáneo de probióticos con Streptococcus mutans para evaluar la prevención. Bien, como tercer punto tenemos que, como dije anteriormente, se escogieron 20 ratas macho libres de patógenos específicos de 3 semanas de edad. Del día 1 a 3, como podemos ver, se encargaron de escoger a estas ratas que tuvieran las especificaciones necesarias y ponerlas en sus condiciones de alojamiento específicas como las que mencioné anteriormente. Entonces, del día 4 a 6 tenemos la administración de agua con antibióticos. ¿Qué tenía esta agua? Bueno, tenía penicilina y tenía streptomicina. Entonces, ¿esto para qué se usó? Para eliminar la microbiota oral natural de estas ratas. Luego, el día 7, se les puso hacer un ayuno de 2 horas para luego hacer una recolección de una muestra de saliva. Esto se hizo con hisopos estériles para confirmar la ausencia de Streptococcus mutans, usando un agar específico como el que usamos en nuestros laboratorios, que sería el Agarmitis salivarus. Bien, siguiendo con el día número 7, tenemos que se hizo una inducción de caries al grupo C, Bien, siguiendo con esta parte experimental, tenemos lo que sucedió de la semana 2 a la semana 6. Primero, el grupo C, el grupo control de caries, se le mantuvo una dieta alta en azúcares de 56% de sacarosa y agua con un 5% de glucosa. El grupo P, que es el grupo probiótico, misma dieta, 1 mililitro diario de probióticos en la semana 2, seguido de 4 semanas de observación. Y en el grupo A, que sería el grupo antígeno, se le hizo una observación sin intervención adicional después del tratamiento inicial. Se hizo un monitoreo y recolección de datos, en el cual se tomó en cuenta el peso corporal. Este fue registrado semanalmente sin diferencias significativas entre grupos. También se tomó en cuenta las muestras bacterianas. Estas fueron tomadas los días 7, 14, 28 y 42 con hisopos estériles en molares. Estas fueron cultivadas en Agarmitis salivarius bacitracina para contar una colonia de Streptococcus mutans. También se realizó un sacrificio, la cual constó de que las ratas fueron sacrificadas con CO2 al día número 42. También se realizó un procesamiento de mandíbulas, la cual tuvo como primer paso la limpieza con ultrasonido y autoclave al 121 grados por 15 minutos. Como paso 2, hizo una tinción con violeta de amonio al 0.4% durante 12 horas para visualizar caries. También se realizó como tercer paso un corte longitudinal de molares con discos de diamante, el cual era de 0.1 milímetros. También se evaluó el esmalte y sus lesiones superficiales, leves, moderadas y extensas.
Por último, se realizaron radiografías molares derechos escaneados con máquinas de rayos X para evaluar la pérdida ósea. En el gráfico 1 se pudo observar que el grupo de control mostró un índice de 0.5 de Streptococcus mutans en el grupo antagonista, que tuvo una cocultura la cual se le administró Streptococcus mutans y probióticos, en comparación al grupo de control que obtuvo un índice de 0.01%. En el gráfico 2 se pudo observar que la cantidad de Streptococcus mutans en el líquido supernadante o sobrenadante de las bacterias salió con un índice P menor a 0.05 en comparación con el grupo control, que es menor a 0.01. En el gráfico 3 se hizo un conteo general por cantidad de días del Streptococcus mutans en la cavidad oral de cada grupo de ratas en comparación al grupo control, que salió menor de 0.01. Aquí podemos observar imágenes sobre los resultados de la tinción de uretano violeta de amonio de los dientes de las ratas. En el grupo A se puede observar de forma normal, en el grupo B un control de las caries, en el C con probióticos y el D de forma antagonista. Aquí podemos observar los resultados de las radiografías de los molares de la rata. Podemos observar en la radiografía número A que fue de manera normal. En la B podemos observar un control de la caries. En la C, probiótico, y en la D, antagonista. Se pudieron obtener tres principales conclusiones del estudio en vivo, la primera fue que la mezcla probiótica redujo significativamente la colonización de Streptococcus mutans y también la severidad de las caries. Otro punto importante fue que el grupo antagonista mostró que los probióticos pueden prevenir la caries si se usan antes de la infección. También otro punto que pudieron observar fue que los probióticos no eliminaron por completo el Streptococcus mutans. Sin embargo, notaron que su uso prolongado disminuyó significativamente su impacto patogénico. En el experimento en laboratorio, es decir, el experimento in vitro, se evaluó el efecto del sobrenadante, es decir, la mezcla de las cuatro cepas bacterianas sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. Aquí tenemos un gráfico donde se muestra la cantidad de Streptococcus mutans en tres condiciones. En bacteria, es decir, el grupo tratado con la mezcla de las cuatro cepas, el control, es decir, sin tratamiento, y el sobrenadante, que es solo el líquido donde crecieron las bacterias sin las bacterias vivas. También en la gráfica ven unos asteriscos. Esto significan, es la significancia estadística, es decir, estos indican con eso lo que significa que las diferencias fueron muy significativas entre cada una de las muestras. Como resultados del laboratorio in vitro, tenemos que el grupo control, es decir, el grupo al que no se le colocaron bacterias, tuvo la mayor cantidad de Streptococcus mutans, aproximadamente 5,5 log UFC poso. En el grupo bacterias, es decir, el grupo que sí se le colocó las cuatro cepas, hubo una cantidad menor de Streptococcus mutans de aproximadamente 5 log UFC poso. Y sin embargo, el grupo sobrenadante mostró una reducción drástica de aproximadamente 1,7 log UFC poso. Como sé que para nosotros no es muy común utilizar este tipo de terminología, les dejo una tabla aquí al lado donde podemos ver qué significa cada una de estos términos. Ok, tenemos lo que viene siendo la prueba de inhibición del crecimiento bacteriano. En esta se usó una mezcla de probióticos frente a una combinación de 4 cepas de Streptococcus mutans. El líquido sobrenadante
de los probióticos formó una zona de inhibición de 2,45 centímetros, lo que muestra su capacidad antibacteriana. En el cocultivo directo, los probióticos lograron a las 24 horas reducir el Streptococcus mutans en un 98% y a las 48 horas la reducción fue del 84%. Esto demuestra un efecto antimicrobiano potente y sostenido en el tiempo. Tenemos lo que viene siendo la prueba de eliminación de biopelículas, donde las biopelículas formadas por los Streptococcus mutans fueron tratadas con el sobrenadante de probióticos sin bacterias vivas. Esto dando resultado a que el sobrenadante eliminó la biopelícula al 100% y las bacterias vivas eliminaron aproximadamente un 68% de la biopelícula, lo que sugiere que los compuestos producidos por los probióticos, lo que viene siendo el ácidos orgánicos y bacteriocinas, son clave en la destrucción de las biopelículas de los Streptococcus mutans. Discusiones. Bueno, en un modelo de caries en ratas, los probióticos redujeron significativamente los niveles de Streptococcus mutans tras 28 a 42 días de la inervación y disminuyeron la caries, aunque no se eliminó por completo la bacteria. Cuando se administró junto con el Streptococcus mutans, el grupo antagonista prácticamente evitaron la colonización y el desarrollo de la caries, manteniendo el diente sano, similar al grupo de control. La eficacia clínica de los probióticos dependen de la cepa, de la dosis y tiempo de uso, y futuros estudios deberán validar estos resultados en los seres humanos, mientras que los probióticos derivados no viables podrían ser eh, una significativa alternativa para la prevención de la caries dental. Okay, como conclusión, este estudio demostró que la combinación de las 4 cepas puede reducir las puntuaciones en la cavidad, y las 4 cepas se pueden usar como productos de cuidado bucal. Al mismo tiempo, este estudio también sugiere la terapia probiótica puede ser una forma efectiva para prevenir las caries dentales. Bueno, también se planteó que se debe realizar estos ensayos clínicos en las seres humanos para poder confirmar pues lo que se realizó en este experimento, si la efectividad de los probióticos puede ser una manera de poder prevenir las caries dentales.